Hola a todos, bienvenidos otra vez a un capítulo nuevo de Blitz en español. Acabamos de jugar un juego súper emocionante, de estos que no sabes lo que va a pasar hasta el final, pero antes de que vayamos a verlo, quiero presentaros a mis compañeros con los que hemos jugado. Por un lado tenemos a Nael. Hola Nael. Hola, ¿cómo Viene de están? Argentina y es músico. Tenemos a Chico, que también es músico y viene de Brasil. Y hoy Hola. tenemos a Gabriela, que es española, vive en Atlanta, en Estados Unidos, y además se dedica a la inteligencia artificial. Y yo soy Laura, vuestra host, vivo en Estados Unidos y me dedico al marketing. Y ahora sí, Anael, ¿vemos el partido? Vamos a revisar el partido que fue fantástico, lo pasamos increíble. Y, Compartamos pantalla. y tuvimos una revelación, yo creo que Star is Born, ¿no? Es Sí, tenemos una nueva estrella increíble lo de entre Gaby. nosotros. Gaby, ¿fue tu primer partido con personas online? O sea, con personas... Sí. ¿En serio? Acá vamos viendo cómo empezó. Bueno, Chico empezó con blancas, con rojas Laura, yo estaba con negras y Gaby con verdes. Sí, y Gaby, su salida me impresionó. ¿Ya fue la primera vez que lo hice o lo hacía siempre? Porque me impresionó muchísimo, muy creativo. Esta salida muchas veces se hace moviendo este peón también. Yo no sé si después no lo moviste porque bloquea toda esta diagonal de rojas. O sea, en Pero- general me gusta tener como muy bloqueada la entrada en el ajedrez. O sea, en Quaternity, así como muy cerrado, los frentes. Entonces dije, bueno, así lo... ¿Y jugás ajedrez tradicional? ¿Suele jugar? Bueno, sí, fui a clases algunos años cuando era más niña. Ah, se nota. Ahora más adelante vamos a ver que eso se nota en el juego. Es verdad, puedes ver que verdes ahí están como cerraditos. Hay un cuadradito y ya está. ¿Acaso yo y nadie más no lleguen? Y está buenísimo. Acá donde vino el momento que Blancas o Chico atacó la reina de verdes, Sí. ahí Rojas no aprovechó demasiado. Y bueno, y ahí Negras apuntó ahí a comerse el alfil. Pero Hasta ahí sería normal. Sí. Una pregunta, ¿cómo podría haber aprovechado Rojas eso? A ver, dale una para Rojas, atrás. interesante eso, porque mira, a ver, una para atrás. Pensando que esta reina no puede salir de acá porque está el rey atrás. ¿Se Sí. entiende? Entonces, por ejemplo, Rojas podría haber comido este caballo, pensando que Verde se tiene que ocupar de su reina, Sí, ¿no? pero la torre me lo hubiera comido. Me lo Sí, hubiera comido con la torre. pero ibas a pensar primero en tu reina, ¿no? Ah, bueno. O sea, ¿Quién sabe, Anael? ¿Quién sabe? es cierto, era un riesgo, pero en todo caso era Ok, caballo entiendo. por alfil. O no sé, no sé de qué otra manera, pero sí, básicamente esa. Bueno, Claro. y entonces ahí Gaby se arriesgó. No, pero ahí en la realidad, Anael no atacó a Gaby. Yo conozco a Anael, protegió a Gaby, vuelve. Porque lo que pasa era que si Gaby deja su reina ahí, yo no podría comer. No, ahí mueves tú, Ana, mueves vos. Claro, ahí. Yo no Ahí, podría comer su reina porque Anael comía mi reina ahí, Blanca, que se Claro. quedaría desprotegida, ¿lo ves? claro. Sí. Entonces ahí Gaby pudo comer porque esta reina no puede comer. Porque está este alfil. Ahora, lo interesante es que ahí Chico se movió a la reina como diciendo, bueno, entonces dejo a esta reina ahí libre para que Sí, Negras la y es coma. donde nos traicionaste a todos, Anael. Sí, Los traicioné. ahí. Bueno, ahí pensé, sinceramente pensé en la posibilidad de lograr, como el verde estaba abierta, lograr hacerle mate y quedarme con esta reina, pero no. Estuve lejos. Te iba a decir. Lejos. Digo, no me salvó, pensó en él. Fuiste muy greedy, ¿cómo se dice? Como avaricioso, ¿no? Cuantas más piezas Sí. puedas conseguir. Si me hubiera movido a 10C, estaba la torre. Sí. O comer la torre podías, ¿no? No, si me hubieses comido la torre. Yo hubiera comido la torre, sí, verdad. Claro, si me Ahí hubiera sí. comido la torre, Hubiese sido casi mate. Porque la única manera era bloqueando acá y la siguiente, si Chico y yo no hacíamos nada, ahí sí era mate, ¿se entiende? Ahí comía acá. Rojas bloqueaba y después comía dama y era mate.
Pero, chicos, yo algo íbamos a hacer, ¿no? Y ahora este jaque que hizo acá Gaby fue muy interesante porque ahí. Y ahí viene el momento, uno de los momentos más divertidos. Chico, acá Sí, pensaste, bueno, pensaste en mi que acá era mate. defensa, yo tenía 5 segundos en el reloj y yo vi la oportunidad de mate fue por eso, dice, ahí vamos. Parece mate, pero esta reina no está protegida. Sí. Claro. Bueno, y también Creo que vi la reina ahí de Laura Roja e incluso tenía el de 11, ¿no? Para ir también. Eso no era mate nunca. Estaba lejos de un mate ahí. lejos. En todo caso, por ahí la reina acá y bueno. Bueno, el asunto es que ahí negras, o sea, yo tenía la posibilidad de comer la reina. El mate ahí sería en K10, ¿no? Pero no hay como ir a K10 de ninguna manera. Claro. Ahora acá se puso muy interesante porque empezaron unos jaques, ¿no? Sí, ahí yo pensé, esto de adelantar el peón es como que todos se preocupan porque dicen, no, va a ser una reina, entonces empiezan a atacar. Suele pasar eso. Ah, sí, Bueno, a mí eso es lo que más me preocupaba. bueno, ahí comí la torre y ese jaque, Ahí. ese mate Ahí. es impresionante. ¿Lo viste, Gabriela? ¿Moviste el caballo sabiendo que ibas a hacer jaque? ¿Mate? O sea, estaba mirando jaques, no mates, pero estaba mirando Ya. jaques. Creo. Ahora, Estaba muy emocionada. acá negras, si hubiera bloqueado acá, bueno, con la torre me comía y era mate. Bueno, pero impresionante el mate ese. Sí. ¿En qué Sí. posición? Bueno, muy bueno, Gaby. Y ahí Gaby se quedó con, verde se quedó con negras. Sí, ahí yo pensé, yo estaba muy cerca de un mate a Rojas. Y yo pensé, bueno, hago un mate a Rojas, tengo reina, y ahí nos quedamos 2-2. Acá hizo jaque. Y luego Laura mueve el rey. Claro, si Chico mueve la torre blanca, no, porque le come el rey. Me parece que era mate, pero Y ahí le regalé, como también en mi defensa tenemos muy poco tiempo ahí para jugar, ¿no? Sí. Sí. Y Aquí era cuando estabais los dos con 5 segundos y ibais Sí. sumando ahí como podíais. Ah, mira, ya llegó el mate. ahí está el Segundo mate. mate de Gabriela. Segundo mate de Gabriela en su primer partido con esta aplicación. Impresionante. Acá se ve el puntaje. Gaby hizo 3 puntos porque hizo el primer mate, que son 2 puntos, y el segundo 1 punto. Y Chico, que ganó porque es el único que se quedó vivo en el tablero, hizo 1 punto. Fantástico. me encanta cuando uno piensa sobre la dinámica del tablero, ¿no? Como, fue muy interesante porque se cambió, se atacaron como a muchos lados, ¿no? Y eso fue muy interesante. Anael recibió un triple ataque al final, muy merecido después de me traicionar durante el juego, así. Bueno, pues esto ha sido todo. Lo hemos pasado en grande, espero que vosotros también lo hayáis pasado igual de bien. Por favor, no os olvidéis de suscribiros, de darle a like. Y nada, os esperamos la semana que viene para seguir jugando partidas tan emocionantes. ¡Hasta luego! Gracias, amigos, por participar. Gracias, nos vemos. Chao. Adiós, Chico. Adiós, Anael. Adiós, Gabriela.